a todos, agradecer su participación en esta instancia, que por principal objetivo tiene ofrecer un punto de encuentro entre nuestra espiritualidad ancestral y la sociedad. Como algunos saben, esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de conversatorios que como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos hemos organizado con el fin de rescatar el rol de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. En esta fecha particular no perseguimos otro objetivo más que dar a conocer la riqueza espiritual de nuestros pueblos originarios y asimismo tratar de entender el papel que han jugado en la historia de nuestra República. En este esfuerzo por reconocer el importante rol que juega la espiritualidad a nivel personal y comunitario como un espacio de cohesión social, desarrollo y patrimonio de la historia de nuestro país. Sin duda, esta fecha no sería posible sin la presencia de nuestros invitados, con los cuales conversaremos hoy. Agradecemos a la doctora Mabel Cantuarias, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y actual directora de la carrera de sede Santiago de Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía de la Universidad San Sebastián. Agradecer a doña Jimena García, actualmente pertenece a la comunidad indígena de Písiga, centro de la comuna de Colchane, y don Hugo Alcamán, presidente y fundador de la Corporación de Profesionales Mapuches ENAMA y la Fundación Educacional Intercultural Primeras Naciones. Asimismo, agradecer a Miguel González del Centro de Estudios de la Religión CERT-UC, a Luis Bamondes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, a Ana María Celis de Derecho y Religión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también a quienes nos acompañan, don Alfred Cooper, que es el representante protocolar de las iglesias evangélicas. Vi por ahí también a Helgi Hughes de las iglesias mormonas y todos quienes también se han sumado a esta transmisión que no tan solo por Facebook, sino también por Facebook Live, se está transmitiendo también a todas las personas de manera abierta. Así es que muchas gracias, esperamos que tengamos una instancia de reflexión, de conversación y de diálogo académico en torno a esta materia tan importante que es el diálogo interreligioso. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, reiterar ya agradecimientos a todos los invitados, a los participantes. Sobre todo voy a pasar a describir el formato en donde nosotros tenemos la idea de que sea un conversatorio, algo más fluido, algo más distendido, más que una presentación, una ponencia. Entonces el formato va a ser en que yo voy a hacer algunas preguntas a nuestros invitados que ya fueron enviadas con anticipación y los invitados van a poder describir de forma general la visión espiritual de los pueblos a los que representan y en el caso de la profesora Mabel acerca de la visión o el tratamiento que ha tenido el Estado con la espiritualidad de nuestros pueblos originarios. Entonces el formato va a ser, yo voy a hacer una pregunta, ustedes van a responder y luego voy a hacer un par de preguntas más, van a ser 3 preguntas en total y luego vamos a poder tener un diálogo más distendido, más abierto y vamos a finalizar con algunas preguntas que desde ya pueden comenzar a enviar nuestros invitados, ya sea por la transmisión en Facebook o acá a través de los que ingresaron en Zoom, a través del chat. Ya no se va a abrir el micrófono, sino que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Entonces, vamos a comenzar con una mirada más general para luego ir directamente a la espiritualidad de nuestros pueblos originarios. Les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos. Este es el típico chascarro de Zoom, ¿cierto? Ya, y para eso voy a comenzar con la profesora Mabel. Profesora Mabel, muy buenos días. Buenos días, Simón. Agradecer su tiempo, agradecer su disposición y hacerle una pregunta bastante general que para nosotros poder orientarnos. ¿Cuál ha sido el tratamiento de la espiritualidad de nuestros pueblos originarios desde el Estado, desde la República? ¿Ha existido alguna relación o es más bien algo no tan claro? A ver, yo me atrevería a pensar que esta relación que se ha dado entre el Estado y la espiritualidad de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Ha sido compleja, ha sido tensionante. Yo te diría que hoy por hoy estamos en un momento bien importante precisamente para sentarnos a conversar respecto de esa relación y cómo podemos de alguna manera reivindicar, ¿verdad? La espiritualidad, las prácticas,
tradiciones, las costumbres, las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. Yo creo que hoy por hoy estamos en un momento crucial, fundamental, necesario para que conversemos respecto de eso. Mi impresión es que durante mucho tiempo, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Esto quedó, diríamos, como por la berma de la historia, soslayado, producto de otro tipo de, podríamos decir, bueno, leyes, formas de relacionarse. Siempre se habla mucho desde que la llegada de los colonos, digamos, de los españoles a América, lo que se tiende a dar ahí en términos religiosos es un sincretismo donde se involucran elementos provenientes, ¿verdad?, del cristianismo propio de los colonizadores, pero también de las prácticas, las visiones, etcétera, que mantienen nuestro pueblo a nivel continental y particularmente también a nivel de nuestro país. Producto de este sincretismo se van dando ciertas también relaciones que son relevantes, hay situaciones muy particulares que tienen que ver también con la territorialidad de cómo se van dando estas relaciones. Estoy pensando en algunas figuras como las misiones y las órdenes religiosas, como la vida fronteriza, por ejemplo, en el caso de Chile, y todo eso, ¿verdad?, va adquiriendo ciertos matices, particularmente en esta relación que se ha dado entre el Estado y la espiritualidad de los pueblos originarios. Yo creo que estamos al debe. Yo creo que estamos al debe y por eso planteaba, ¿verdad?, la necesidad, y creo que están las condiciones hoy a puertas de una convención donde se están discutiendo varios temas, donde nos estamos repensando como país, donde queremos visibilizar y se hace cada vez más necesario precisamente esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Yo creo que es un momento muy propicio y oportuno para que conversemos bastante al respecto. No solo tiene que ver con esta visibilización, ¿verdad?, sino que también qué entendemos por religión, qué entendemos por espiritualidad, porque podría pensarse que hay diferencias importantes, pareciera que hay jerarquías en relación, ¿verdad?, a los conceptos. Entonces, desde ese punto de vista creo que es muy relevante lo que podamos conversar al respecto. En ese sentido, profesora Mabel, le hago la segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la espiritualidad y la religión en base, pareciera ser, a grandes rasgos, que el Estado se relaciona más con las religiones que con las espiritualidades? Así es, efectivamente, si bien es cierto, si uno revisa la normativa actual, la libertad de culto, ¿verdad?, que es bastante amplia, por eso digo que es necesario volver sobre los conceptos crean realidades, tiene que ver también con actualizaciones contextuales, que estamos entendiendo para que podamos en definitiva hablar, ¿verdad?, en forma común. Efectivamente hay una diferencia, sin ir más lejos, religión es un concepto pensado desde el mundo occidental, desde el latín tiene una significación, ¿verdad? La retoma, por ejemplo, Mircea Eliade y hace una relación sobre ese concepto de religión. Entonces uno tendería a pensar, bueno, ¿por qué no podemos hablar entonces de la religión de los pueblos originarios y hablamos de espiritualidad, ¿verdad? En circunstancias que si tratamos de hacer un paralelo, los elementos existen. Sigo desde la posición de Eliade, ¿verdad?, donde dice que a través de alguna manera, ¿cierto?, eh, la religión significa volver a ligar con los orígenes, con las explicaciones, la existencia, ¿verdad?, el sentido de esa existencia. Entonces, desde ahí, ¿verdad?, claramente pareciera que existe una diferencia. Está silenciado, Muchas don Simón. gracias, profesora. Eh, Quería aprovechar de preguntar. Se silenció de nuevo, parece que automáticamente se... Ahí sí, perdón. Quería preguntar a don Hugo, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Em, ¿La comunidad mapuche toma su espiritualidad como la espiritualidad o como una religión? No sé si pudiera describirme a grandes rasgos cómo interpreta la comunidad mapuche su propia vida espiritual. ¿Se escuchó la pregunta? Se escuchó la pregunta, pero Hugo tiene silenciado el Ah, micrófono. ya. Mari Ahí Mari, sí. Pupeñi, Pulamien, Mari Mari, Compuché, Inche, Hualcamán, Piñén. Les saludo con mucho cariño, afecto, respeto a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, a toda mi gente acá presente.
Mi nombre es Hugo Alcamán y le estoy hablando desde mi reducción de origen, donde yo vivo. Vivo en la comunidad Cacique Federico Alcamán, en la localidad de Quepe, comuna de Freire, región de la Araucanía. Este es un territorio de 34 reducciones, una al lado de la otra, ¿no? Hablo de reducciones porque nos parece que comunidad es más bien eufemismo legal. Nosotros somos reducciones. Y desde este territorio, un territorio amplio mapuche, donde vivimos nuestra realidad, nuestra espiritualidad, nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo, como lo expliqué en su oportunidad, y en esto quiero responder la pregunta, la gran mayoría de nosotros ya somos biculturales. Vivimos nuestra realidad cultural, muchos de nosotros vive todavía en las reducciones de origen, pero además somos hoy día profesionales. En mi caso particular, yo soy ingeniero comercial, soy máster en dirección turística y trabajo en la ciudad de Temuco o en general en forma ya muy amplia, porque hoy día a esta altura ya soy consultor, soy asesor en materia de la industria indígena. Y por tanto, con esto yo quiero decir que conozco muy bien ambas culturas. Conozco bien la cultura chilena de origen europeo occidental, sus códigos culturales, ¿no? Y porque soy un profesional, porque estudié, porque llegué, ¿no es cierto?, a interiorizarme bien de esta cultura. Pero al mismo tiempo vivo en el territorio mapuche, donde vivo mi otra cultura, mi cultura originaria. Y en este caminar y en este transitar entre dos culturas, ¿cierto?, y esto de hacer de puente, puedo de alguna manera, creo, hacer o dar opiniones en forma comparada. Y respondo entonces ahora la pregunta. La contextualización que hizo la profesora me parece muy acertada, muy cerca de nosotros. Nosotros, y yo en particular, me hago responsable, soy muy crítico, porque de nosotros habla todo el mundo, pero nosotros no nos dejan hablar. Entonces también agradezco a la oficina del gobierno que nos permite este diálogo para que desde nosotros hablemos. Yo le agradezco a los académicos que no estudien, ¿no? Pero ya llegó el momento en que somos nosotros los que tenemos que empezar a hablar, porque nosotros hoy día tenemos esa capacidad de traducir lo nuestro a la otra cultura y viceversa también, ¿no? Bien, entonces, habiendo dado estos agradecimientos y agradecerle también a la profesora esta contextualización que hizo, efectivamente, religiosidad y espiritualidad. Gran pregunta que no está resuelta. Gran pregunta que no está resuelta en las religiones, ¿cierto? Como por ejemplo la religión católica, que es una iglesia muy estudiosa, con una gran estructura de estudio, de análisis, de reflexión, muy respetable. La evangélica, la misma cosa, podemos decir, y el Estado, las Naciones Unidas, ¿no? Los organismos internacionales. Este es un tema en debate, es un tema, como dicen los periodistas, en desarrollo. Así que vamos a tirar nuestra aproximación. Efectivamente, la mirada que tenemos nosotros acá es que religión es más bien una mirada hacia el colectivo, y por eso ahí hablamos de pueblo. Y la espiritualidad es una mirada a la individualidad del individuo, a la persona. Por tanto, ambos conceptos no debieran ser o no son contrarios, se complementan. Ambos son necesarios. Es verdad, si yo quiero ponerme un tanto estricto con la palabra religión, de religar. Y aquí voy a hacer un comentario muy respetuoso. Efectivamente, la tradición judaica cristiana enseña que Dios crea al hombre y este hombre y mujer lo desobedecen y se desligan de Dios con este pecado
que cometen. Y luego entonces este hombre y mujer intentan ligarse, ¿no es cierto?, nuevamente a Dios, y ahí tenemos la religión, el deseo de religarse al Creador. Aquí estoy hablando sin ningún tipo de pretensión, nada, ¿no? Pero pareciera que nosotros no tenemos ese problema de desligamiento o de ligamiento al Creador. Nosotros no tenemos ese conflicto. Y por tanto, también tener presente que lo más importante de nuestra tradición cultural es la libertad. Nosotros somos absolutamente libertarios. Y aquí nos vamos a contraponer a miradas ideológicas que se están instalando en esta convención, que he podido ir observando, donde se está dando mucha importancia al colectivo, al pueblo, pero no a la individualidad, a las personas. Nosotros los mapuches valorizamos en primer lugar la libertad. Nosotros somos altamente individuales, pero no desde el punto de vista del egoísmo, sino desde el punto de vista de la libertad. Por tanto, lo que nosotros los mapuches hemos desarrollado a través de los siglos es la espiritualidad que se ejercita y que ejercita cada cual. Y esta espiritualidad no es la misma en cada territorio. No es lo mismo estar a 4.000 metros de altura en la cordillera, ¿cierto?, con los hermanos Pehuenche, que estar a orillas del mar, a 0 metros del nivel del mar, ¿no es cierto?, porque los ecosistemas, la realidad de la naturaleza cambia. Y al cambiar también cambia nuestra manifestación espiritual. Entonces, en definitiva, nosotros más bien ejercemos la espiritualidad, pero no por eso no dejamos de tener de alguna manera una religiosidad, porque nosotros tenemos unas normas de comportamiento que se concentran en lo que nosotros llamamos el ADMAPU. El ADMAPU es el código de comportamiento mapuche. Y ahí también están reflejadas conductas que orientan y que podríamos hablar entonces de religiosidad. Perfecto, muy ilustrativo. Muchas gracias, don Hugo. Y quería hacerle la misma pregunta a Jimena. Jimena, muchas gracias por tu tiempo. ¿En la comunidad aymara se vive más una religiosidad o una espiritualidad? No sé si pudiera hacer la misma distinción. Namasa, Gilatanaka, Cuyacanacas. Muy buenos días a todos mis hermanos que están en este minuto. ¿Se escucha bien? Yo pertenezco a la comunidad indígena de Pisiga Centro, en Colchane, en la primera región. Por supuesto que estamos en una zona altiplánica, pero hoy en día yo estoy en Alto Hospicio, ¿ya? En la comuna de Iquique. En cuanto a la espiritualidad, desde la mirada, en cuanto, por ejemplo, desde mi zona, de la comunidad indígena Pisiga Centro, nosotros somos una comunidad y un pueblo muy evangelizado. Somos también muy conservadores en cuanto a la práctica y a la expresión en cuanto al culto, ¿ya? Es por eso que la comuna de Colchane también fue noticia a nivel nacional, ¿no es cierto?, en cuanto al rechazo. Nosotros somos muy espirituales en cuanto al evangelio. Se practica, claro que sí, la costumbre y la cultura. Hoy en día la parte cultural ancestral ha crecido mucho en cuanto a la fiesta ancestral. Estamos hablando de fiestas patronales, porque los jóvenes también hemos refortalecido esa parte. Pero nosotros nos enfocamos, como usted decía, nuestro hermano, en cuanto a la libre expresión de religión, espiritual y culto.
Perfecto, muchas gracias, Jimena. Profesora Mabel, ¿ha habido una especie de sincretismo religioso? ¿Se ha perdido un poco desde su perspectiva la espiritualidad original a través del contacto con el cristianismo u otras religiones? A ver, yo lo mencionaba, digamos, con anterioridad, las primeras quizás manifestaciones en esta convergencia del mundo entre este encuentro de dos mundos, podríamos decir, los pueblos originarios, ¿verdad? Y los colonizadores, fue precisamente ese sincretismo, pero que a la larga también se ha ido transformando en ciertas prácticas. Si uno empieza a mirar, estaba pensando en algunas festividades religiosas, aparecen específicamente esos elementos y aparecen resignificaciones tanto para los pueblos originarios, estaba pensando quizás en la fiesta de la Tirana, la relación que tienen, por ejemplo, con la Pachamama, y por otro lado, ¿verdad?, esta fiesta cristiana que también converge en ese mismo espacio. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, hablábamos, ¿verdad?, de un sincretismo que ha permanecido hasta hoy. Y desde el punto de vista cultural, no es que una cultura desaparezca, muy por el contrario, se fusionan, nacen nuevos elementos, ¿verdad? Hay simbiosis entre esos elementos, hay resignificaciones a partir de esas prácticas también. Entonces, a mí me parece bien interesante lo que estaba escuchando respecto de la espiritualidad, tanto de Jimena como de Hugo, y de la importancia de esta libertad, que yo creo que esa es una discusión, ¿verdad?, que probablemente va a seguir saliendo en este marco del conversatorio. También me consultabas, Simón, había una segunda parte de esa pregunta. Sí, asumo de ver, ¿se ha ido perdiendo la espiritualidad original, entre comillas, desde su punto de vista, o se ha mantenido? Yo creo que se ha mantenido. Yo creo que, y de hecho se ha ido actualizando con los contextos. La cultura no es un estático, la cultura va cambiando con el tiempo. De hecho, una de las características, que también es un concepto bien complejo de definir, pero una de las dinámicas que se mantiene en la cultura es precisamente su cambio. Va mutando, va adquiriendo nuevos elementos, y eso lo podemos visualizar en el día a día y en las prácticas cotidianas. Así que no, lejos de eso, digamos. Perfecto, muchas gracias. Como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos estamos muy contentos porque estamos conversando, estamos dialogando en el marco del respeto de temas que no siempre se pueden dialogar en este ambiente. Entonces, en ese mismo ambiente, me gustaría preguntarle a Jimena, desde tu comunidad, ¿cuál crees tú qué lugar debiese tener la espiritualidad, específicamente de tu comunidad, en una nueva constitución o en el Estado? ¿Cuál debiese ser, según tu perspectiva, el tratamiento que debiese tener el Estado frente a la espiritualidad o religión de tu comunidad? A ver, le respondo a la pregunta. Creo que debería ser, desde el punto de vista mío, ¿ya? También representando a mi familia y en mi pueblo, Pisiga Centro, puedo decir, que debería ser reconocida como libre expresión, la religión espiritual y culto. Y por otra parte, reconocer la práctica de las costumbres y la cultura. Netamente eso sería. Perfecto, muchas gracias, Jimena. La misma pregunta para Hugo. ¿Cuál debiese ser el tratamiento de parte de el Estado a la espiritualidad o religión de su comunidad, la religión mapuche? Todo comienza con el reconocimiento que el Estado debe hacer de nosotros, de nuestra existencia. Al ser reconocidos explícitamente en la Constitución los 10 pueblos originarios, y ahí es donde nosotros cabemos, perdóname que entre con otro concepto, pero ahí es donde nosotros cabemos en lo que llamamos la plurinacionalidad. Porque no se nos ocurre otra forma donde nosotros los 10 pueblos originarios seamos reconocidos no desde la cultura solamente,
no desde el folclore, sino que desde nuestra cosmovisión, de nuestro derecho, como ya lo dice la jurisprudencia internacional, a ser protagonistas de nuestras propias historias. Esto no significa salirnos del Estado. Por lo menos, la organización que yo presido, nosotros planteamos un Estado descentralizado, democrático, multicultural, respetar todas las culturas, y plurinacional, que no es lo mismo que multicultural. Entonces, porque de qué manera nosotros podemos ser reconocidos, no solamente en la cultura, sino que en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y que eso es algo que a mí me resulta incomprensible que Chile no lo tenga claro, porque está perdiendo. Yo, que soy un mapuche, y por eso que partí mi conversación diciendo que soy un mapuche bicultural, me doy cuenta de lo rico que soy y que somos los mapuches y los pueblos originarios en general, porque al vivir dos culturas tenemos dos riquezas. Yo tengo la tremenda riqueza de un buen vivir, porque finalmente nuestra cosmovisión va y camina hacia el buen vivir, al cumemoñén, como decimos nosotros. Ser feliz en esta tierra, relacionarnos bien con la naturaleza, relacionarnos bien con nuestro entorno, porque toda esa buena relación redunda en nuestra salud, redunda en nuestra vida. Y luego cruzo la vereda, cruzo el puente y disfruto de la tecnología occidental. Disfruto del auto, del avión, del celular, de todos estos grandes avances tecnológicos, ¿no? De estas vacunas que nos paran de epidemias que vienen de afuera, etcétera. Y los chilenos, al ser monoculturales y al insistir ser monoculturales y ser homogéneos, como en editoriales del Mercurio se ha insistido permanentemente, y me sorprende que insistan en esta homogeneidad, lo único que están haciendo es castrándose, están limitando ese conocimiento, esa riqueza que nosotros tenemos y que la podemos poner a disposición. Nuestra riqueza no es una cosa del pasado, es una cosa presente. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, indudablemente la Constitución tiene que reconocernos primero que todo. Y a partir de ahí, por supuesto, nuestras religiosidades, como la tienen algunos de los pueblos originarios, y nuestras espiritualidades. Ya dije al principio, una mira al colectivo y el otro mira al individuo. Eso tiene que estar claramente señalado y que no se confunda, porque aquí ya también lo dijimos, que estamos en un proceso de la humanidad de revisión de todos los conceptos, que no se confunda cuando se habla de Estado laico con un Estado de religión atea, porque finalmente eso es lo que está sucediendo, y en Chile somos tan especiales, ¿no? Se dice Estado laico y la autoridad no puede pasar ni siquiera cerca de un crucifijo. Y sin embargo, en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, se jura sobre la Biblia y son estados laicos. Entonces, tenemos confusión en nosotros que debemos empezar a aclarar, y en la Constitución tiene que estar establecido que cualquiera puede tener, ¿no es cierto?, la espiritualidad y religiosidad, siempre, por supuesto, que vaya hacia el bien personal y común. Siempre el bien común y el bien individual tienen que ser nuestro objetivo. Muchas gracias, don Hugo. Y claramente es un espacio en donde podemos conversar, porque como organizaciones o entidades religiosas, eso es lo que se busca, que la humanidad, que la sociedad vaya a un bien y alcance un desarrollo integral. Es por eso que se conectaron. Saludamos a Marcelo Isaacson de la comunidad judía, también a Helgi Hooks de la comunidad mormona, y también a Alfred Cooper de la comunidad evangélica. Y estamos muy contentos de conversar. Voy a seguir con usted, profesora. La espiritualidad de nuestros pueblos originarios debiese ser un patrimonio cultural del país. ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Por supuesto que sí, voy a seguir un poco en la misma tónica que Hugo. Estamos revisando muchas cosas y de hecho el concepto de patrimonio se revisa también, ¿verdad? Es cosa de que veamos la actualidad, todo lo que ha pasado, qué significa un patrimonio determinado para un grupo de personas, qué significa para otro también. Y hoy por hoy, evidentemente, ante tu pregunta, la espiritualidad, la religión de los pueblos originarios es patrimonio de todos, no solo de, en mi opinión, de un pueblo. Tiene que ver con, y aquí me tomo de lo que decía Hugo y también rescataba Jimena, ¿verdad? De sus cosmovisiones, de su cultura, en el más amplio sentido de la palabra. Eso quiero dejarlo claro, de la cultura en el más amplio sentido de la palabra, que incorpora las prácticas, la cosmovisión que tienen, la relación que mantienen con la naturaleza, la relación que mantienen como comunidad con los otros, esta libertad individual de la cual nos habla Hugo y Jimena también. Y desde ese punto de vista es un patrimonio, sin lugar a duda, que debe ser de esta plurinación que estamos pensando respecto de Chile. Y discrepar quizás un poquito con Hugo respecto al habla de lo multicultural. Yo lo dejaría como desafío la interculturalidad, porque la multiculturalidad todavía plantea, ¿verdad?, una diferencia importante entre las distintas identidades, naciones y culturas. Hay jerarquías, hay visiones que están marcadas, ¿verdad?, por el acceso o no a ciertos poderes culturales, sociales, económicos, etc. Por eso sigue siendo un desafío esa interculturalidad donde exista precisamente esta visibilización de esta diversidad que no esté permeada, ¿verdad?, por jerarquías ni por órdenes de ese tipo. Así que eso me gustaría agregar. Mabel, Perdón, Simón, sí, Simón, si tú me permites, porque aquí entramos en discrepancia con la por profesora. supuesto. A mí me encanta la discrepancia intelectual porque obligan a pensar. Las neuronas tienen que empezar a funcionar. Mira, para nosotros, a ver, coincidimos con la profesora y que efectivamente, y aquí hay un tema, ¿no? Nosotros en el mundo occidental las cosas se separan y es impresionante cómo todo se separa. La tecnología va tan rápido y pensamos que es la tecnología. Junto con la tecnología va arrastrando a la misma velocidad cambios en los conceptos, en la manera de vivir, en la manera de apreciar nuestras vidas. No es solamente la tecnología como tecnología aparte, ¿no? Y por eso que estamos en estas conversaciones donde tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Y así como un computador cada 2, 3 años o el celular cada menos de un año hay que cambiarlo porque ya cambió la tecnología, así de rápido tenemos que ser para cambiar estos conceptos más sociológicos, ¿no? Filosóficos, etcétera. Pero hay una cosa que puede tranquilizarnos. Las virtudes, los valores esenciales son perennes. Así que de eso no tenemos que perdernos nunca. Bien, habiendo dicho esto, para nosotros cultura, ¿no es cierto?, son las costumbres. Y claro, un boliviano, un ecuatoriano, un haitiano, un alemán, un suizo y toda la gente que ha llegado a este país tienen culturas, costumbres diferentes. Y para nosotros es muy importante que nos reconozcamos diferentes. Si Dios no nos hizo a nosotros iguales, nos reconozcamos diferentes. Somos de costumbres diferentes. Y ahí, habiendo reconocido que somos culturas diferentes, ahí entra para nosotros la interculturalidad. Porque ¿qué es interculturalidad para nosotros? Es el diálogo entre culturas diferentes, pero iguales en dignidad y respeto. Por lo tanto, para que haya interculturalidad, tiene que haber previamente un reconocimiento de que somos diferentes. Tiene que estar el reconocimiento de la interculturalidad. Entonces, multiculturalidad, perdón, luego viene la interculturalidad. En eso, quizás estoy diciendo lo mismo la profesora, pero lo entendí y quizás lo entendí diferente y lo quise aclarar. No, Simón, si me permites, yo creo que no estamos entonces en posiciones contrapuestas, Hugo, muy por el contrario. Yo creo que, retomando lo que tú señalas, es la valoración precisamente de esa diferencia.
Estamos en un proceso donde necesitamos ese reconocimiento y valorar cada una de estas culturas para poder transitar, en definitiva, tal como tú lo dices, ¿verdad?, a esa interculturalidad. El llamado quizás era a superar lo multicultural, a superar, ¿verdad?, estas diferencias, a poder reconocernos en tanto diferentes, a esas relaciones que mantenemos con los otros, ¿verdad? Y que son, tal como tú lo decías, aquí es sumamente importante la dignidad y el respeto por esos otros. Muchas gracias, Mabel. Voy a dar un giro a esta conversación y vamos a entrar a conocer un poquito de las profundidades de cada espiritualidad. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Jimena si nos pudieras contar a grandes rasgos en qué consiste o algunos ritos o algunos eventos de tu comunidad que tú puedas contarnos. ¿Cómo celebran los cultos? ¿Cuáles son las fechas importantes? No sé si tú pudieras contarnos en rasgos generales, por favor. A ver, de nuevo la pregunta, Simón. Sí, si Me pudieras, decía... pudieras contarnos algunos de eventos religiosos de tu comunidad, o cómo celebran los cultos, o cómo se reúnen, si tienen algún tipo de instrumento, algún tipo de ritos, si pudieras contarnos ya, la algunas cosas. ceremonia, en cuanto a eso. Ya, mira, tenemos, de verdad, en el año tenemos muchas fiestas religiosas, fiestas patronales, y las más importantes son la fiesta del carnaval, por ejemplo, que se efectúan en el verano, en febrero, entre febrero y marzo. Ya, ahí tenemos algunos caciques, que son las autoridades más importantes de la comunidad indígena aymara, y por lo tanto se escogen también anfitriones, que nosotros le llamamos alferes, y ellos se hacen cargo de absolutamente toda la fiesta patronal. Se hacen cargo en cuanto a la tradición y también el respeto hacia los caciques, que son las autoridades mayores, ¿no es cierto? Y esto dura alrededor de 4 días, más o menos, que es la fiesta de San Matías. Y bueno, antes de todo eso hay un respeto muy grande hacia los adultos mayores, que son la sabiduría de nuestro pueblo. También hay otra fiesta que está en Santo Tomás, que es entre el 22 y 25 de diciembre, ¿ya? Que son las fiestas más importantes. Y este 30 de junio, de agosto, también hay otra fiesta en el pueblo de Cotasaya. Y bueno, le iría nombrando una infinidad de fiestas en nuestra zona de la comuna de Colchane, en el pueblo de Iluga, que es patrimonio nacional, ¿no es cierto? Pero la espiritualidad en cuanto a las costumbres está muy arraigada a nuestros ancestros y hoy día a traspasarlo a los jóvenes, a refortalecer. ¿Ya? Y hoy en día es lo que nosotros estamos tratando de refortalecer. Pero además vuelvo a repetir esta parte, además hay que nombrar a la comunidad o al mundo evangélico. Colchane, podría decir que el 90% de toda la comuna de Colchane es evangélico, es evangelizado, totalmente. Desde Cariquima, Isluga, y todos los pueblos alrededor, Pisiga Centro, puede decir Pisiga Choque, estamos justo, pero a 5 minutos de la frontera con Bolivia, y se ha evangelizado esta parte de Bolivia, y tenemos que nombrar también al pastor Braulio Mamani, que fue un ex músico de la música andina, y que fallece hace como 2 o 3 años atrás, y él evangeliza toda la zona de la comuna de Colchane. Entonces se practica mucho el evangelio, por eso es que somos muy, muy conservadores en cuanto al culto, al evangelio. Qué curioso eso que me cuenta Jimena. Yo no había escuchado eso, pero si entendí bien, hay evangélicos que a pesar de ser evangélicos siguen practicando la cultura aymara. Sí, se vive, se practica el respeto, por ejemplo, al adulto mayor, a los tíos, siempre está el respeto. En cuanto a una ceremonia matrimonial, uno cuando ya hace el enlace de unión, pedimos el consejo a los adultos.
y ellos son nuestros, y se nombran como padrinos, y ellos son nuestros consejeros hasta el día que se finalice el matrimonio, o hasta el día que rompamos, o en este caso, muerte, ¿no es cierto? Fallezcamos. Es mucho el respeto hacia la sabiduría hacia la sabiduría y la experiencia del adulto. Y en ese caso, la relación entre el pastor evangélico y el patriarca de la comunidad, ¿puedes contarnos cómo se da esa relación? Mira, es algo bien, de verdad es como, el patriarca es algo bien como, quizás confunde un poco, pero para ustedes quizás no es común. Para nosotros es tan común, está tan llevada a nuestra vivencia normal y natural, que está tan, a ver, ¿cómo puedo decir? Arraigado a nuestras raíces, en verdad, ¿ya? El pastor se le respeta, pero también el mundo evangélico sacó de toda nuestra creencia evangélica, sacó todo lo que es la ceremonia. La veneración, por ejemplo, se sacó a la veneración a la Pachamama, al Tata Inti, se saca absolutamente todo. Pero, por ejemplo, sigue existiendo que la mujer, la que administra en casa, el hombre sigue siendo como un foco bien importante en cuanto a que es la cabeza de la casa. Y eso se respeta mucho en la cultura aymara. La cultura aymara es muy, lo puedo ver en mis padres, mis abuelos y de parte de mamá y papá, es muy machista. Pero aún así las mujeres se someten y ha funcionado, pero yo podría decir que no es que me guste el machismo, pero yo lo veo en mis padres que han funcionado eternamente de una manera. Mis papás son comerciantes, toda la vida fueron comerciantes, y es por eso que también ellos tienen una mirada al trabajo desde que la comuna de Colchane es muy pobre, ¿no es cierto? Y todos fueron pobres en una oportunidad, y hoy día podría decir que todo colchanino es empresario. Es empresario, tiene una mirada hacia compras, negocios, absolutamente, pero sí respetamos mucho la tierra, los animales. En el tiempo de enero y febrero, todos nos devolvemos a Colchane. Vivimos todos en Iquique, a lo largo de Chile, trabajamos, tenemos empresas, pero aún así nosotros nos devolvemos a nuestras raíces y volvemos a juntarnos en familia, y los que son evangélicos siguen viviendo el tema evangélico, y los que van a la fiesta también. Pero eso no quita el respeto a los adultos. Qué bueno, muy, muy interesante. Desde ya, ahora vamos a terminar a las 12:30, así que ya vamos avanzando. Desde ya les pido, por favor, los que quieran hacer preguntas, la hagan a través del chat, por interno hacia mí, hacia Simón Abdala. Por el chat ponen directo y yo voy a leer sus preguntas cuando lleguemos al final. En esa misma línea, Hugo, Eliade habla de la separación entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué representa lo sagrado para la comunidad mapuche desde tu perspectiva? A ver, son preguntas interesantes porque son preguntas desde un idioma que no está en nuestro idioma. Esto de sagrado, no es parte de nuestro idioma, el mapuzungún. Entonces tengo que hacer una transformación y tratar de entender lo que me estás diciendo. A ver, no, yo quiero partir señalando lo siguiente. Hay algo que nos une a todos los seres humanos y a todas las religiones y a todos los pueblos, yo creo, ¿no? Pero por lo menos a todas las grandes religiones, que es la ley natural. La ley natural, que es la ley primera, la ley del creador. El creador establece el día y la noche. Puede haber un tribunal, puede haber un parlamento que establezca que se acaba la noche y esa ley no va a ser cumplida. Esa primera ley natural es la ley, ¿cierto?, que es inmutable y que los hombres no nos queda más que someter. Nosotros los mapuches
tenemos muy claro esa ley natural. Y sobre esa ley natural es donde nosotros, ¿no es cierto?, y como todas las religiones, vamos construyendo nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra aceptación, etc. Yo escuché recién a la hermana y la verdad de las cosas es que si bien tenemos diferencias en cuanto a la evangelización, sin embargo, el fondo es el mismo. Nosotros, la verdad es que más bien creemos en las energías. Nosotros tenemos conciencia de las energías. Todos somos energía. El que habla y una piedra, un árbol, un río. Y esta energía siempre tienen que estar en equilibrio. Porque si están en equilibrio, estamos todos bien. Cuando hay desequilibrio, empezamos a enfermarnos y empieza a haber, ¿no es cierto?, problemas en la tierra, sequías, plagas, etc. El equilibrio de las energías son muy importantes. Entonces, este concepto de sacro, nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos más bien, quizá la palabra que tiene mayor profundidad para nosotros, junto con la palabra libertad, es la palabra respeto. La palabra respeto tiene una connotación profundísima, ¿ya? Y por tanto, nosotros respetamos, porque sabemos que si no respetamos, caemos en desequilibrios, y si caemos en desequilibrios, nos enfermamos y tenemos un mal vivir. Entonces, lo sacro no es tal, ¿no?, sino que es la búsqueda permanente del equilibrio. Y el equilibrio se logra también desde el punto de vista humano, desde las virtudes. Mira, voy a hacer un comentario de algo que tú no me has preguntado, pero no quiero dejar pasar. Y aquí es una reflexión personal. Nosotros logramos un buen vivir hasta la llegada de Chile. Nosotros no tenemos el problema del conquistador español. Nosotros tenemos el problema del conquistador chileno, ¿no es cierto?, que entra recién a nuestro territorio a partir de 1860, es decir, hace muy poco tiempo. Y esa República de Chile, traicionera, que firma con nosotros un tratado. Acuérdense ustedes que nosotros en 1641 firmamos un tratado con el Imperio Español, el único pueblo de América. Los chilenos debieran estar muy orgullosos de nosotros. El único pueblo en América, desde Alaska, Tierra del Fuego, que firmó un tratado con el Imperio Español, con el imperio más poderoso del planeta, donde establecimos la frontera del Biobío. Y ese tratado fue muy importante porque gracias a esa frontera del Biobío hicimos comercio y la colonia pudo desarrollarse. Y nosotros también adquirimos conocimiento y costumbre y empezamos a tomar el concepto de nación. Esto de nación para nosotros es una construcción de muchos siglos. Y durante 280 años, hasta la Reconquista, todos los gobernadores que llegaron a Chile ratificaron este pacto de nuestra soberanía al sur del Biobío. Llegó la República y el padre de la patria de Chile, Bernardo Higgins, ratifica en 1819 nuestra soberanía y nos trata de pueblo y nos trata de hermanos. Y luego en 1825 la República firma un tratado con nosotros donde nos reconoce. Y sin embargo, en forma artera, traidora, ¿no es cierto?, en 1860, guiados por la codicia, nos empiezan a invadir. Hasta que llegamos a 1883, como una fecha, pero la verdad es que fue mucho después también, donde capitulamos. Y a partir de ahí fuimos totalmente expoliados. Porque se habla de usurpación, pero usurpación es quitarle algo a alguien. Pero la expoliación es quitarle algo a alguien por la fuerza, por la violencia. Así que no hablemos de usurpación, hablemos de expoliación, ¿cierto?
y nuestra gente se resistió hasta entrado el siglo XX. Habiendo dicho esto, nosotros entonces no tuvimos mayor contacto y mayor evangelización, y pudimos mantener bastante puras nuestras tradiciones, costumbres, ritos, creencias. Sin embargo, y aquí es donde yo doy una opinión personal, creo que Cristo es riqueza para nosotros, porque Cristo llega con un mensaje extraño, no normal, sobrenatural, cuando nos dice que amemos al enemigo. Entonces, cuando estamos viviendo en una religión, en una región conflictuada, violentada, donde la violencia está creciendo día a día, yo ahí miro a este Cristo que me está enseñando a que perdone a los que me hicieron mal. ¿Sí? No es normal perdonar al que me está pateando, al que me está tratando mal. Pero este ser, que puede ser Dios o puede ser un sabio, da lo mismo, pero trae un mensaje riquísimo donde me dice, perdona al enemigo y parte de nuevo. Entonces, yo estoy hablando desde el sentimiento de una Araucanía violentada, de una Araucanía, hoy día mataron a título de nada a unos jóvenes que estaban durmiendo en una cabaña de madrugada, una joven de 16 años y otro joven de 23 que no se sabe si está muerto o no. Es decir, no puede ser, ¿no es cierto? Y muere dentro de una cabaña incendiada, imagínense morir quemado. Entonces, yo creo que lo que está contando la hermana en el norte, donde hablan de la cristianización, no es malo, porque Cristo trae un mensaje positivo. Ahora, otra cosa son las religiones o son las iglesias, que tienen sus normas, sus comportamientos, eso es otra cosa, y ahí, si me preguntan, puedo contestar, pero me detengo solamente a que nosotros, los mapuches, y esta es una reflexión personal, ¿no es cierto?, la llegada de este mensaje, de este ser que se llama Cristo, Jesús, nos enriquece. Y creo que los evangelizadores del siglo XX y algunos del siglo XIX, muy poco, especialmente los capuchinos, le debemos agradecimiento. Y voy a dar una opinión política, me voy a meter en un problema, pero no importa. Aquí, de repente se le olvida a algunos hermanos que son ateos, porque entre paréntesis no se puede ser ateo mapuche, ¿eh? Es decir, el mapuche que es ateo dejó de ser mapuche, porque es imposible. Nuestra cosmovisión, nuestra cultura, todo, nuestro ser mapuche es espiritual, es religioso, si se quiere ver de esa manera. Por lo tanto, no se puede ser no creyente en un Dios, el Chen para nosotros, el Chen, el que nos dejó, el que nos cuida. Pues bien, cuando nosotros, y aquí, ¿por qué digo que me voy a meter en un tema político? Porque cuando se pretende, ¿no es cierto?, que nosotros seamos, ¿cierto?, un pueblo que no tiene una mirada de respeto al individuo, a la vida, sencillamente estamos cayendo en una ideologización. Y yo veo con mucha tristeza que dentro de los constituyentes nuestros, de los pueblos originarios, están planteando temas que no son propios de los pueblos originarios, sino que son más bien propios de ideología. Y ahí tenemos que despejar. Y en ese sentido yo soy bastante categórico en decir, esto es parte de nuestra sabiduría ancestral, esto es parte de nuestra cosmovisión, esto es parte de nuestra tradición espiritual, y esto otro es sencillamente ideología. Y ahí tenemos que tener cuidado. Interesantísimo. Mabel, quedé choqueado. No se puede ser ateo y mapuche al mismo tiempo. Yo no tenía idea de eso. Mabel, ¿cómo potenciar
este entrecruce entre religión, espiritualidades, para poder potenciar los avances políticos y las relaciones políticas de nuestro país, pensando en países ya más desarrollados, Nueva Zelanda? ¿Cómo ves tú que debiese encaminarse esta experiencia? Mira, tú dabas un ejemplo, Nueva Zelanda, mirando todo lo que ha significado con sus pueblos originarios, el reconocimiento. De hecho, muchas veces, en no pocas ocasiones, desde el mundo político se cita ese ejemplo, precisamente por ese reconocimiento, ¿verdad? Y la visibilización, porque yo creo que aquí hay dos cosas que también Hugo la ha mencionado. Uno es el reconocimiento y la visibilización, porque con el reconocimiento no es suficiente. Y eso se tiene que hacer, ¿verdad?, en el sentido más simple, en el espacio público, y es necesario en este momento un espacio de convergencia para que podamos sentarnos todos a conversar sobre esto. Yo escuchaba muy atentamente y compartía algunas de las consideraciones que decía Alfred en uno de los comentarios, que él decía lo que señalaba Jimena, que era muy interesante como un estudio de caso, precisamente por la convergencia de las distintas prácticas, ¿verdad? Hay varios autores que hablan de los lugares de la cultura. Yo vuelvo a mi punto donde digo, la cultura no desaparece, se transforma, se fusiona, ejercen elementos nuevos, hay nuevas prácticas, hay nuevos sentidos, hay nuevas resignificaciones. Vuelvo a esta idea de que no es estático, que tenemos que volver a mirarlo. Entonces comparto plenamente lo que ahí nos indicaba a través del chat Alfred. Y sobre la pregunta misma que tú me hacías, yo creo que es necesario el sentarse a conversar. Yo creo que la única forma que podamos avanzar es precisamente hablar de esta diversidad. Eh, por distintos motivos que en honor al tiempo no vamos a profundizar, ¿verdad? Hubo muchas prácticas y políticas que tendieron a una homogenización, desde la creación del Estado-Nación del siglo XIX, a través de la escolarización, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto hoy se hace necesario, ¿verdad?, que nos pensemos de una manera distinta. Hay otros países latinoamericanos que tienen ejemplo, que incorporaron muy tempranamente, ¿verdad?, a sus pueblos originarios. Estoy pensando en México, estoy pensando en Ecuador, estoy pensando en el Paraguay, donde se conserva el idioma materno, incluso es el guaraní. Entonces, tú dices, bueno, ahora es el momento, por eso yo decía, esta es una oportunidad, y yo creo que la forma en que avancemos tiene que ver precisamente con estos espacios de convergencia para la conversación, para el diálogo, ¿ya? En un ambiente que nos permita también una valoración por esos, los valores democráticos, la falta que nos hace ese espacio de conversación, donde lo tengo anotado muchas veces aquí en mis apuntes, tanto Hugo como Jimena, la libertad del individuo, la libertad de los sujetos, el poder decidir, ¿ya? Pero tampoco tenemos que olvidar que vivimos en sociedad. Nuestra existencia adquiere sentido en la relación y en las interacciones que realizamos con los otros. Y por eso el diálogo, ¿verdad?, me parece tan relevante para avanzar en estas materias. ¿Cómo poder institucionalizar estas instancias de diálogo? No esta en particular, sino pensando en la nueva Constitución y en el nuevo Chile que se viene. Como decía Hugo, a mí me hacía mucho sentido cuando él decía, bueno, todos hablaron de nosotros y a nosotros ni siquiera nos invitaron, como para decirte, por ejemplo, lo que acabamos de aprender, yo creo que todos los que estábamos aquí, no se puede ser ateo si eres mapuche, porque yo le agregaría a toda la definición que hace él, lo sagrado finalmente. Estoy tratando de entender lo que tú me estás preguntando de qué es lo sagrado, porque para mí todo es sagrado, de alguna forma. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hacer visible esa diversidad, pues. Si en Chile no somos todos iguales, o sea, en apariencia podría ser, pero ni siquiera lo es. Es necesario llamar a esa diversidad y hacerlos patentes escuchar esas voces. Por eso yo hablaba de la berma de la historia, ¿ya? Me parece necesario hacer patentes esas voces. Excelente, muchas gracias. Voy a volver a invitar a que puedan hacer preguntas. La verdad es que es muy interesante lo que se está hablando, lo que está permitiendo esta conversación. Y a propósito de lo mismo, Jimena, te quería preguntar, ¿cómo tú proyectas a tu comunidad? ¿Qué es lo que se viene para la comunidad aymara ya ahora, saliendo en un poco del ámbito religioso y hablando ya de una proyección quizás
histórica, social. ¿A dónde camina tu comunidad? ¿Se escuchó, cierto? Ahí está, sí. Perdona, Simón. Sí. Ya, me decía hacia dónde se encamina. Sí, ¿hacia dónde ves tú que camina tu comunidad aymara? O si tiene algunas reivindicaciones, algunas demandas, cómo caminar hacia que eso se concrete. No sé, explícame tú un poco. Mira, la pregunta, Simón, lo que nosotros, o lo que yo pienso en realidad, mi mirada, deseamos y queremos también, vamos a hacer lo posible en cuanto nosotros, bueno, yo encabezo también en mi comunidad las mujeres jóvenes y queremos que el Estado nos reconozca y nos garantice, ¿m? Nos garantice la libre expresión de la espiritualidad, la religión, como decía. La lengua también es importante, ya que sea también desde libre albedrío, también desde los institutos garantizados, ¿ya? Es un tema que de verdad, por tema de pandemia, no nos hemos podido juntar, pero lo tenemos ahí entre muchas jóvenes, alrededor de 30 jóvenes, mujeres, y que lo vamos a presentar, lo tenemos ahí como punto importante para conversar también con nuestra hermana Isabela, ¿no es cierto? Muchas gracias, Jimena. Me han llegado, me ha llovido el inbox acá y hay gente que quiere hacer preguntas. Vamos a abrir un poquito el micrófono porque parece que están muy tímidos porque no han enviado preguntas por el chat, pero hay gente que quiere hablar. No sé si Manfred, ¿quieres hacer alguna pregunta? Alfred Cooper. ¿Sí? Oh, sí. Muchas gracias por esta instancia que se repita, y estas expertas, qué lindo, y que estos expertos, ¿no? Que extraordinarios contribuciones a esta conversación. Estoy en contacto con Luciano Silva y no quiero hablar acá del tema de la bandera evangélica, que es algo muy, muy evangélico, pero sí lo que ha pasado es que él, por el tema, ha empezado a tener conversaciones con muchos de los que ahí adentro representan espiritualidades varias. Y igual que hoy estamos todos de acuerdo, la nueva constitución debe consagrar la libertad de religión. Esa es la palabra que usan, libertad de espiritualidades, ¿no? Pero lo que a mí me fascina hoy día es escuchar a una Jimena. Yo estoy haciendo un doctorado sobre el tema de los evangélicos y sus inicios, y entonces me fascina escuchar, he leído del tema, de cómo hay convergencia en espiritualidades. Eso también tenemos que entender. No hay espiritualidades blanco y negro, una está contra la otra. Escuchaba hermoso esa reflexión tan hermosa de Hugo, tan noble, ¿no? Pero eso mismo muestra toda la convergencia de nuestros valores. Aquí hay algo grande que podemos lograr en la Constitución, creo. Que nos unamos en decir, mira, hemos descubierto que tenemos más en común de lo que pensábamos, y aunque algunos evangelizarán y otros, pero no ya a la fuerza, ya no de todas maneras, no enculturizando en un sentido negativo, o la palabra que se usó, no me acuerdo, se usó una palabra otro día muy indebida, colonizando. Porque podríamos hablar de la colonización ideológica que está ocurriendo entre el pueblo mapuche, que es mucho más serio a mi juicio, una ideologización que Hugo identificó. Termino diciendo, primero, muy agradecido por este espacio de conversación y muy agradado por lo que nos han dicho nuestros expertos hoy, y nos han dado mucho aliento en el proceso convencional en el cual estoy muy metido. No es una pregunta, más bien un comentario que viene chorreando de mí porque tengo que irme a un funeral, desgraciadamente. Pero muchas gracias. Me quedo un segundo callado ya por si hay comentarios. Y de ahí me tengo que ir. Un beso a todos.
Muchas gracias, Manfred. Yo no Simón, sé, Simón, sí, por Simón, favor. si tú me permites, brevemente, para completar lo que dice, mira, nosotros planteamos que estamos tironeados en dos conceptos, y lo quiero dejar aclarado porque estos conceptos están saliendo a colación, entre la colonización y la domesticación. Son conceptos que están siendo discutidos fuertemente por los expertos, ¿no es cierto?, en Naciones Unidas especialmente. Colonización, ¿no es cierto?, es cuando un Estado se impone sobre un pueblo, otro o varios pueblos, ¿no es cierto?, y les cambia, les transforma sus costumbres, les prohíbe su idioma, etcétera. Eso es colonización. Y domesticación es cuando ya no es un Estado, es una ideología. Entonces, acá nosotros estamos tironeados entre colonizadores y domesticadores. Es un gran problema que tenemos los pueblos originarios. Por eso que urge nuestro reconocimiento para que nosotros podamos desde nosotros defendernos ante estos dos tironeos. Si nosotros logramos mantener nuestras tradiciones, nuestra sabiduría ancestral, esa sabiduría la vamos a poner sobre la mesa para beneficio de Chile y de la humanidad. Pero si nos transforman en lo que no somos, Chile y la humanidad va a perder. Eso quería aclarar con respecto a estos dos conceptos y sobre todo que la hermana, Elisa Loncón, habló de colonización, claro, pero también se olvidó de la domesticación. Muchas gracias. Me informan por interno que hay gente que está tomando apuntes como loco porque está muy interesante la conversación. Yo creo que ya para ir cerrando, ofrecer una última palabra a alguien que quiera hacer alguna pregunta, me lo indica por chat o simplemente me lo hace saber. Profesora Mabel, vamos cerrando. ¿Cómo ve el panorama ahora en la nueva Simón, constitución? Sí, dígame. porque veo una manito levantada de Marcelo. Ah, Marcelo quiere hacer una pregunta antes de perdón, que... perdón, Marcelo, por favor, adelante. Más que hacer una pregunta, es un poco una reflexión, aprovechando este escenario, esta instancia que se da. Tuve la suerte la semana pasada de participar en una ceremonia interreligiosa, intercultural en la municipalidad de San Miguel, porque se cumplieron 125 años de la existencia de la comuna. Y ahí estábamos los mapuches, estábamos los judíos, estábamos los mormones, estábamos los evangélicos, estábamos los católicos, y todos compartiendo. En lo personal, primera vez que veo una ceremonia mapuche donde se bendijo, se plantó un canelo y se bendijo el canelo y se bendijo y se dio gracias a la tierra. Y yo los miraba así como, obviamente, bastante como sorprendido porque nunca había estado. Y después, con el pasar de los minutos, del tiempo, empecé a encontrar muchas similitudes, porque claramente la ceremonia fue en Mapudungún, con sus instrumentos, que por cierto, ellos tienen la tutruca, que se parece al shofar, que es un instrumento también, que es un cuerno de carnero que nosotros tocamos. Inclusive el sonido que emitieron en ese momento era prácticamente igual. Y claro, obviamente como la ceremonia era en Mapudungún, no entendíamos mucho. Entonces yo dije, bueno, seguramente a nosotros también, gente que no pertenece a la religión judía, nos ve rezar en hebreo, nos ve hacer a lo mejor algunos rituales que tienen que ver y que no entiende muy bien. Entonces, de verdad fue una analogía muy fuerte y una identificación muy fuerte con el pueblo mapuche. Y además de eso, tiene que ver con que también nos sentimos un poco como judíos, una especie de minoría, incluso más, aún después de más de 400 años de presencia de judíos
en Chile, en algunos momentos nos sentimos extranjeros, porque la gente nos pregunta, bueno, ¿tú eres judío o eres chileno? Soy chileno judío, pero él dice, no, vivo acá en Chile y me interesa que Chile sea un país próspero y que todos salgamos adelante porque soy chileno. Ahora, sí tengo una afiliación muy cercana con Israel, una afiliación religiosa, una afiliación espiritual, pero mi lugar, mi tierra es Chile. Entonces, yo creo que ahí también me identifico con el pueblo mapuche de tratar de que seamos parte conjunta, todos, de Chile, y no solamente aquellos, porque si uno se pone a analizar fuera de los pueblos originarios indígenas, el resto somos todos inmigrantes, todos, españoles, italianos, no sé, franceses, ingleses, rusos, no sé, es toda una infinidad de procedencias. Sin embargo, gente que a lo mejor también son 2, 3, 4 generaciones en Chile, discrimina a ciertos grupos porque somos extranjeros, cuando la palestinos también, cuando una religión, cuando ellos también en algún momento de la vida fueron extranjeros. Esa es un poquito mi reflexión. Y bueno, yo creo que si entre todos en un grupo trabajamos este tipo de problemáticas que se presentan, vamos a tener mucha más fuerza que si trabajamos de manera individual y poder llevar al mismo nivel a todas las religiones y a todas las formas y expresiones culturales que tiene nuestro país. Muchas gracias, Marcelo, por tu intervención. De verdad que ofrece mucha riqueza, más perspectiva. Y ya como para ir cerrando, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano, pero me llegó una pregunta por chat para la profesora Mabel. Dice, ¿se dan las condiciones de la espiritualidad y religiosidad en los niños y jóvenes cuando el sistema educativo tiende hacia una visión más materialista? Oye, una tremenda pregunta. Partimos de un supuesto, ¿verdad? Que un poco se desarrolla en la pregunta. Tiene que ver también con la cosmovisión o con lo que nosotros creemos como sociedad. Tiene que ver, por ahí decía Hugo, con nuestros valores, tiene que ver con cómo nos pensamos como sociedad. O sea, en la medida que nosotros seamos capaces, ¿verdad? Y me toma aquí de las palabras de Marcelo, de congregar. Él hablaba de los extranjeros, que yo creo que también es un tema relevante cuando hablamos de religiosidad, cuando hablamos de espiritualidad, ¿verdad? En la medida que seamos capaces de congregar y de poder ponernos de acuerdo qué es lo que es relevante para nosotros, lo vamos a poder traspasar también al sistema educativo. Porque, perdón lo crítico, pero formamos profesores. En mi caso yo formo profesores de historia, geografía y ciencias sociales. Y claramente lo que estamos instalando hoy en la sociedad, una persona exitosa se mide efectivamente por la materialidad. Yo creo que la pandemia nos remeció a todos y nos ha generado un espacio para empezar a buscar también espiritualidades, sentidos, resignificaciones, que a lo mejor no hubiesen sido posible o no se hubiese generado de esa manera sin la pandemia. Yo creo que hoy por hoy es muy necesario pensarse, sobre todo en los primeros años en el sistema escolar, cómo le damos espacio precisamente a esta libertad de manifestar una espiritualidad, una religiosidad, ¿verdad? Ese libre albedrío que también hablaba Jimena. Yo creo que estamos ahí al debe, pero tiene que ver también en la mirada que tenemos nosotros como sociedad, porque nosotros estamos estableciendo ciertos valores y a partir de eso estamos midiendo el éxito y les estamos exigiendo a nuestras niñas y niños, ¿verdad?, que de alguna manera puedan cumplir con esas expectativas. Y eso pasa básicamente en las sociedades actuales por un tema más bien material. Bueno, muchas gracias a todos por la instancia. Vamos a dar el minuto de confianza.
a nuestros invitados para que puedan cerrar en un minuto, por favor, sin pasarse, para que puedan cerrar su presentación, enviar un saludo, un mensaje, algo con lo que quedarnos, algo que nos desafíe. Por favor, Jimena. Bueno, nuestro pueblo, yo como representando a mi comunidad de Pisiga Centro en la comuna de Colchane, nosotros, si bien es cierto, hemos estado participando, hemos estado refortaleciendo nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestras tradiciones, y hoy en día se vive a flor de piel. A flor de piel. Le estoy diciendo que este 30 de agosto se vive una fiesta patronal muy grande, y bueno, con medidas cautelares en la municipalidad y el alcalde, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa en cuanto al evangelio? La espiritualidad. ¿Por qué se ha evangelizado tanto nuestra gente? Si nosotros somos tan arraigados a nuestra cultura, respetamos tanto nuestros ancestros y lo vivimos, lo practicamos, respetamos nuestras tradiciones, nuestro campo, nuestros animales, la ganadería, nosotros lo respetamos mucho. Y también valoramos mucho el tema de la artesanía, la medicina, ¿ya? Por lo mismo queremos que se reconozca y nos garantice el Estado el tema de la medicina. El tema de las aguas también, que querríamos nosotros poder administrar el tema de las aguas en nuestros pueblos. Pero ¿por qué se ha evangelizado tanto? Porque hemos encontrado que en ninguna parte de nuestras tradiciones, en cuanto a la enfermedad, en un momento muy crítico, nadie nos ha podido salvar de la enfermedad. Cuando nos encontramos en un momento tan crítico, porque lo he visto en mi padre, lo digo porque mi papá es de origen aymara netamente, en un 100%, y mi madre también, pero en un momento tan crítico, cuando yo tenía alrededor de 12 años, mi papá no encontró salida a la enfermedad, pero vino Cristo y lo sanó, así. Y nadie pudo salvarlo, ni los, como le decimos nosotros, ni los curanderos, de ningún tipo, ¿ya? Entonces, en ese instante fue Dios quien lo sanó, y también a mi madre. Entonces, y así lo puedo ir contando de mucha gente, y se los van a contar, yo no lo digo yo, si ustedes van a la comuna de Colchane, ¿por qué es tan evangelizado este lugar? ¿Usted por qué cree tanto en Cristo y se ha alejado un poco de nuestra cultura? Entonces, la gente le va a contar, es que Cristo me sanó, Cristo hizo esto con mi vida, yo era pobre, hoy en día he trabajado, además del trabajo duro, porque nosotros somos, en su mayoría, somos todos comerciantes, y hoy día los jóvenes somos ya empresarios, ¿no es cierto? Pero nuestro antepasado fue gente que vivía de la ganadería, gente que vivía de algo común y corriente que se vivía en los pueblos, ¿ya? Pero eso, a grandes rasgos. Muchas gracias, Jimena, valoramos tu testimonio. Agradecemos a ti y a través de ti a toda tu familia por lo lindo, la linda experiencia que nos entregan. Hugo, por favor, un minuto. Bien, primero agradecerle a usted esta instancia que han abierto de conversación. Nosotros llamamos Nutram, hacer Nutrancam, es decir, es una tradición milenaria nuestra el conversar. Así que se agradece esta posibilidad de conversar. Agradecer también al pastor Matías Sangüesa, quien es el presidente de los pastores de la Araucanía, del Consejo Pastor de la Araucanía, quien fue el que me propuso. Yo no siendo del mundo evangélico, sin embargo, él me propuso, y lo que es una tremenda honor y más que honor, responsabilidad. Agradecerle también al obispo católico José Miguel Extenmayer, que siempre está apoyando y aprendiendo de nosotros los mapuches. Partió sin saber nada de nosotros, cuestionándonos, y hoy día
ha desarrollado toda una labor pastoral hacia el mundo mapuche, respetando nuestra cosmovisión y nuestra espiritualidad, y eso hay que reconocerlo. Y también al padre Federico Alcamán, quien siempre me está iluminando desde la religión comparada, porque aquí hay que hacer religión comparada para ir entendiendo, ¿no?, estas lógicas. Y termino señalando lo siguiente: no podemos dejar que la nueva constitución no se entregue la libertad a los ciudadanos de este país para tener el culto, la religión, la espiritualidad que le parezca, ¿no es cierto?, que le hace bien a su vida, a su familia, a la sociedad, que le hace bien, por supuesto. Todo aquello que hace mal no hay que aceptarlo, pero la nueva constitución tiene que ser una constitución donde incluso incentive la espiritualidad. No podemos caer en un estado ateo donde definitivamente tratando de justificar respetos malentendidos, caminemos, ¿no es cierto?, hacia seres humanos sin espíritu. Muy por el contrario, lo digo como mapuche. Ser mapuche significa abrir los ojos en la mañana, mirar hacia el este, recibir el primer rayo de sol, agradecerle y pedir. Y todo el día nosotros estamos dando gracias y pidiendo al Creador, al Chen, el que nos dejó, ¿no es cierto?, por nosotros, por nuestra gente. Nuestra vida es un rezo, es una oración permanente. Y por eso somos un pueblo milenario, por eso somos un pueblo fuerte, por eso somos un pueblo que no fue y no ha sido capaz de ser colonizado, ¿no es cierto?, y extinguido. Porque, como me lo dijo, y aquí lo voy a repetir, ¿cierto?, me dijo don Mario Kreuzberger, don Francisco, me dice que a su edad, a los 80 años, él ha reflexionado mucho por qué hay pueblos que no desaparecen. Y la conclusión que saca es que los pueblos que se aferran a sus culturas, a sus espiritualidades, no desaparecen. Coincido plenamente con esa reflexión. No podemos tener una constitución que no dé la libertad y el incentivo a la espiritualidad y a que el hombre mire al Creador. Chaltumay, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Mabel, un minuto. En honor al tiempo, Sí. No, solo para cerrar, agradecer la invitación, Simón, a través tuyo, ¿verdad? A quienes nos permitieron conversar hoy día, a Jimena y a Hugo. Replicar este tipo de instancias yo creo que es sumamente interesante, exponer las visiones que tenemos, ¿verdad?, desde los distintos lugares donde estamos enunciando, donde estamos compartiendo. Comparto plenamente lo que dice Hugo. La nueva Constitución no puede no pronunciarse respecto de una libertad en esta temática y que sea lo más amplia, ¿verdad?, posible. Así que yo creo que ahí va un poco la invitación, ¿verdad?, y a seguir generando este tipo de espacios de diálogo tan necesario hoy por hoy para pensarnos, y como decía también ahí, ¿verdad?, Hugo, Marcelo, llamarnos, compartir, congregarnos, así vamos a lograr, ¿verdad?, transformaciones, cambios importantes para nuestra sociedad. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a todos los invitados. Gracias a a los líderes de las organizaciones religiosas en Chile. Muchas gracias a los profesores. Muchas gracias a todos los participantes, a los que nos vieron por nuestra transmisión en Facebook, que costó que saliera, pero al final salió. Así que un abrazo a todos y próximamente, el próximo mes vamos a venir con otra charla para poder seguir conversando porque hace bien conversar. Así que hasta luego. Muchas gracias. Muy Muchas interesante. gracias. Desde Galvarino, un abrazo. Muchas gracias. Chao, Jimena. Chao, Mauricio. Chao. Chao. Chao, Hugo. Muchas gracias. Jimena, Chao. Mabel, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias, Simón, que estés muy bien. Igual. Gracias Gracias, a Mabel. todos. Gracias, Simón, gracias. Chao, Jimena. Saluda a tu familia. Ojalá que se repita y que se vuelva a hacer, don Simón.